nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra visión del mundo, nuestra visión acerca de ti, para poder después transformar también nuestra vida, nuestra conducta, lo que nos rodea, ser agentes de cambio, cambio en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, en nuestros lugares de trabajo. Padre, ayúdanos a ser agentes de cambio, pero ayúdanos primero a ser cambiados, moldeados, transformados, de acuerdo a tu voluntad, por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse, mi hermano. La primera pregunta que yo considero que es oportuna que en esta hora preguntemos es la pregunta misma que Jesús le hizo a sus discípulos. Señores, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Siempre hay personas que tienen una idea de quién es Jesús para ellos. Hay gente que tiene un Jesús a su conveniencia. Hay gente que tiene a un Jesús a su medida. Hay gente que tiene un Dios como a ellos les gusta. La pregunta sería, ¿quién es Jesús para ti? Jesús les preguntó, ok, y escuché lo que el mundo dice de mí. Unos dicen que soy Juan el Bautista, otros dicen que soy Jeremías, otros dicen que soy otro de los profetas que se ha levantado de entre los muertos. Pero señores, lo que me interesa genuinamente es, ¿quién soy para ti? Y esa es la pregunta que yo te traslado ahora. Después de 49 reuniones en una iglesia, en una congregación, ¿ha cambiado tu forma de pensar acerca de Jesús? Ahora tienes un concepto, una fe más sólida en Jesús, un concepto en el cual tú puedas decir, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, es mi Redentor, es mi Señor, es mi Rey, en Él puedo confiar, en Él todo el universo fue creado por Él y para Él. Él sostiene el universo, la creación completa con el poder de su palabra. Él es el que dijo, señores, no se preocupen, creen en Dios Padre, creen también en mí. ¿Ha cambiado en 49 reuniones tu forma de pensar acerca de Jesús? ¿O sigues viendo a Jesús como aquel que está únicamente encerrado, pareciera, en las cuatro paredes de un templo? Yo le he contado en algunas otras ocasiones cómo estaban hace tiempo unas personas peleando adentro de la iglesia y empezaron a insultarse. Y de repente le dice uno al otro, ¿sabes qué? Salgámonos. Te voy a insultar afuera. Aquí no, porque aquí es la casa de Dios. ¿Y que acaso Dios no iba a ir afuera? ¿Es que acaso Dios no iba a ver afuera? ¿Es que acaso Dios es solamente un Dios que está de esas puertas para adentro? Señores, ¿quién es Jesús? Y para responder esta pregunta, a mí me gustaría poner 3 postulados, 3 títulos que Jesús tiene. Y quiero que me ayude a repetirlos. Número 1, Jesús es Dios. Dígalo conmigo, Jesús es Dios. Número 2, Jesús es Rey.Jesús es Rey. Y número 3, Jesús es el Señor. Diga conmigo, Jesús es el Señor. Vamos a entrar en materia. Señores, después de 49 reuniones en una iglesia, si tu confianza en Jesús como Hijo de Dios, si tu fe en Jesús como Hijo de Dios, si tu confianza en Jesús como Rey de Reyes, o si tu confianza en Jesús como tu Señor personal no ha cambiado, hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. Esas 3 cosas en tu vida y en la mía tienen que reforzarse cada vez que vengas a una reunión en una iglesia. Jesús es Dios, Jesús es Rey y Jesús es mi Señor. Te lo hago el panorama completo antes de entrar en materia. Cuando nosotros decimos Jesús es Dios, es porque Jesús gobierna, Jesús reina, Jesús es igual al Padre en poder, en autoridad, en santidad, en deidad, en majestuosidad, en gloria, en santidad, y gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es Dios sobre todo lo creado, sobre lo visible y lo invisible, sobre ángeles y potestades, sobre todo ser humano y sobre toda bestia del campo. Jesús es Dios. Cuando hablamos de que Jesús es Rey, Jesús reina sobre las naciones de la tierra. Pareciera que las naciones de la tierra se han levantado en contra del Hijo del Hombre, y la Biblia lo profetiza, pero también la Biblia habla que cuando Jesús regrese en gloria, Él va a someter a las naciones. Dice la Escritura que Él regirá las naciones con vara de hierro. Dice la Escritura que Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Dice la Escritura, ningún poder le fue dado, ni siquiera a aquel que quería crucificarlo, que le dijo, ¿sabes tú que si no me contestas, yo tengo la autoridad para ponerte en la cruz? Jesús le dijo, ninguna autoridad te fuera dada si no te es dada por el Padre. Si yo quisiera, dijo Jesús, yo le dijera a mi Padre que mandara legiones, que mandara ángeles para librarme, y tus ejércitos no pueden contra ellos. Dios me libraría. Jesús es Rey. Jesús gobierna. Jesús, su poder, su deidad está por encima de cualquier gobernante de la tierra.
La Escritura nos revela, como en el libro de Daniel, cómo había un rey llamado Nabucodonosor, un hombre que era soberbio, un hombre que completó prácticamente uno de los imperios, de los primeros imperios más fuertes, consolidó su imperio en aquellos tiempos. Un hombre que dijo en un momento, ensoberbecido en su corazón, quedó viendo la majestuosidad del reino que él había levantado y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado, que yo he levantado con mi poder, con mi sabiduría, con mi gloria? Y dice que desde los cielos, en el momento que fue dicha la palabra, el rey de los cielos juzgó a ese gobernante y sobre él cayeron 7 tiempos en los cuales él se comportó como un animal. Dice Nabucodonosor, tiempo después, que fue devuelto a su sano juicio y empieza a levantar una alabanza al Dios de Daniel, al Dios de los cielos, y dice: yo pensé que era por mi poder, pero ahora entiendo que el Dios de los cielos, el cielo gobierna sobre la tierra, y que el Dios de los cielos gobierna sobre todos los gobernantes de la tierra, del cual yo era el mayor, pero cuando me ensoberbecí, el Dios de los cielos me humilló hasta lo más bajo. Y no fue hasta que reconocí, dice Nabucodonosor, que el reino de los cielos gobierna, que el Dios de los cielos me levantó y me restauró. Hermano, cuando nosotros hablamos que Jesús es Señor, lo hacemos de una forma personal. Cuando decimos que es Dios, es en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando decimos que es Rey, es sobre todas las naciones de la tierra. Y aunque hoy por hoy hayan gobernantes que dicen ser ateos, hayan naciones que se vayan en contra del Hijo del Hombre, profesando todo, diciendo que todo lo que Dios dice que es malo, ellos le llaman bueno. A todo lo que las naciones dicen Dios no existe, y eso es lo que estamos enseñando en las escuelas, ninguna autoridad les ha sido dada si no es por el Padre, y Dios tiene un plan dentro de todo. Pero cuando hablamos que Jesús es Señor, tenemos que hablarlo personalmente. Hablamos de lo que decíamos el domingo pasado, esa relación personal con Dios. Bueno, vamos a ir paso por paso en esta tarde. Primeramente, Jesús es Dios. ¿Sabías tú que el centro de toda la Biblia gira alrededor de Jesús? Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, el centro de la Escritura es Jesús. Todo se trata de Jesús. All about Jesus. El mensaje de toda la Biblia, el mensaje del Evangelio, el corazón del Evangelio es Jesús. Se trata de las buenas nuevas de Jesús, que Jesús vino siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, vino aquí a la tierra, vivió una vida perfecta, nació de una virgen, murió por nosotros y se resucitó de entre los muertos por sí mismo. Dice él: mi vida nadie me la quita, yo la pongo, y así como la he puesto, la vuelvo a tomar y me levanto con gloria. Y subió a la diestra del Padre, y ahora él intercede por nosotros y prometió que iba a venir por nosotros. Cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, tenemos que entender que la voluntad de Dios Padre es que todos adoren a Jesús, que toda rodilla se doble delante del nombre de Jesús, de su Hijo. Busque conmigo Juan 5:21. Vamos a ver ciertas declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo. ¿Por qué nosotros los cristianos, que por cierto, una persona que no cree que Jesús es Dios, no es cristiano, se lo menciono de esta forma? Los testigos de Jehová piensan que Jesús es el primer y más grande ángel creado por Dios. Pero si usted le pregunta, sinceramente, un testigo de Jehová le va a decir: no, Jehová Dios es uno y no tiene hijos. Su hijo es el primer ángel que creó, se llama Jesús y es el mismo Miguel. Esa es la doctrina de los testigos de Jehová. Por tanto, no son cristianos. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús es igualmente con Dios Padre. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de sí mismo? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, Jesús, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? ¿Quién tiene todo juicio? ¿Quién va a ser el juez de la tierra? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Versículo 23. Para que todos honren ¿a quién? Al Hijo, como honran al Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todos honren, que todos adoren, que todos alaben ¿a quién? Al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. De cierto os digo que el que oye mi palabra, dice Jesús,
y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz ¿de quién? Del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Jesús no puede ser más claro con esto. Jesús está diciendo, señores, yo le doy vida a quien yo quiero. Señores, el Padre me ha dado a mí todo juicio, para llevar todo el juicio sobre vivos y muertos, sobre grandes y pequeños, sobre libres y esclavos. Señores, el Padre quiere que todos me honren a mí, dijo Jesús, como lo honran a Él. Y señores, va a haber un día donde todos los muertos oirán mi voz, y los que la oyeren, los que obedecieren, los que creyeron en Él, se levantarán para vida. Pero todos los muertos oirán su voz. Señores, Jesús es Dios. Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús da una declaración preciosa y dice, yo y el Padre, uno somos. Jesús y el Padre son de la misma esencia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los cielos estaban desordenados y vacíos. Hermano, más adelante cuando Dios hace la creación del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Juan capítulo 1, la Escritura nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Jesús estaba en el principio con el Padre. Cuando el Padre dijo, hagamos al hombre, no le estaba hablando a los ángeles, porque los ángeles no tienen parte en la creación. Jesús le estaba hablando al Hijo y a su Santo Espíritu. Señores, versículo 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear a Jesús. Hay gente que dice, miren, si es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Lean bien este pasaje. Jesús dice en Juan 10:32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Cuál es la respuesta de los judíos? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Por qué querían matar los judíos a Jesús? Porque Jesús se hacía Dios. Él dijo, el Padre y yo somos uno. Ellos entendían que Jesús era humano, pero no entendían que Jesús era Dios. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque Él dijo que Él era Dios, que Él era el único camino para llegar al Padre. Él dijo que era más grande que Moisés. Él dijo que Él era antes todavía de Abraham. Ya lo vamos a leer en el siguiente capítulo. Los judíos dijeron, ¿cómo es posible que este hombre como nosotros, este ser humano, se haga semejante a Dios? ¿Sabe por qué? Porque Él sí lo era. Porque sí lo era, porque era Dios que se hizo hombre. La acusación que tenían en contra de Jesús es blasfemo. Dice que es Dios y nosotros no lo creemos. Juan 8:56. Abraham, considerado el padre de la raza judía, el padre de los hebreos, de donde Dios levantó a Israel. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, dice Jesús, está hablando Jesús, se gozó de que había de ver mi día, dice Jesús. Jesús está diciendo aproximadamente más de 2000 años, después de que Abraham había muerto. Jesús 2000 años después dice, Abraham se gozó que iba a ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Jesús utiliza la misma palabra que utiliza Dios cuando se le revela a Moisés, diciéndole, yo soy el que soy. Ego eimi en griego. Yo soy. Yo soy el que era, el que es y el que siempre será. Y Jesús les dice, señores, ustedes me están hablando de Abraham hace 2000 años. Antes de hace más de 2000 años, yo soy, dijo Jesús. ¿Puede entender entonces que los discípulos de Jesús estaban absorbiendo todo esto y están amarrando todo lo que están viviendo? Porque ellos estaban ahí, estaba diciendo, bueno, los discípulos vieron a Jesús transformar el agua en vino, probaron el vino. Los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar.
Los discípulos vieron cómo Jesús calmaba las tempestades. Los discípulos vieron cómo sanaba leprosos, cómo levantaba muertos. Los discípulos vieron cómo alimentaba gente. Los discípulos ahora están escuchando cómo Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Los discípulos están escuchando cómo Jesús dice, el Padre me ha dado a mí toda autoridad en los cielos y en la tierra para juzgar a vivos y muertos. Los discípulos están escuchando que Jesús dice, señores, antes de que Abraham fuera, hace 2000 años, yo soy. Y Abraham vio por la fe mi día y se gozó. Eso es lo que los discípulos están absorbiendo. Eso es lo que los discípulos están fortaleciendo. Versículo 8:59. Tomaron entonces piedras los judíos para apedrearle, para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Porque los judíos entendían que Jesús estaba haciendo igual a Dios. Hermanos, Juan 20:28 dice con respecto a Jesús, cuando aquel discípulo que era incrédulo, el famoso Tomasito, viene y dice, no, señores, yo no puedo creer que Jesús se haya levantado de entre los muertos. Señores, yo lo vi morir, yo lo vi en la cruz, yo lo vi cómo lo sepultamos. Señores, de seguro que alguien se robó el cuerpo. Yo no voy a creer mientras yo, dijo Tomás, no meta mis dedos en los huecos, en sus manos. Mientras yo no lo vea, mientras yo no lo palpe, yo no creo. Una vez que Jesús se le aparece y le dice, Tomás, mete tus dedos, mira que yo soy. Ahora Tomás, viendo las pruebas, se arrodilla delante de él y dice, Señor mío y Dios mío. ¿A quién se lo está diciendo? A Jesús. Tomás está como un judío que conoce la ley de Dios, que conoce la Torá, que dice que cualquier persona que adore cualquier ídolo, cualquier cosa en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que no sea Dios, tiene que morir. Eso es lo que conocen ellos como la ley. Cualquier persona que adore cualquier cosa que no sea el Dios verdadero está condenado a la muerte. Eso es la ley, ese es el antiguo pacto. Pero viene Tomás, conocedor de esto, y ahora reconoce a Jesús, se le tira delante de él y dice, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció a Jesús como Dios. En Tito 2:13, Pablo nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios el Padre no viene. La Escritura nos dice que quien viene es el Hijo, el que estuvo muerto, el que vive y el que ha de venir. Entonces Pablo nos dice en Timoteo 2:13 que nosotros estamos esperando la venida de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios, es Señor. Jesucristo es adorado. Y la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces vamos a ver cómo Jesús recibió adoración. Mateo capítulo 2, versículo 9. Hablando del nacimiento, desde su nacimiento Jesús es adorado. ¿Por qué? Porque es Dios. Mateo 2:9. Ellos habiendo oído al rey Herodes se fueron y aquí que la estrella, hablando de los que en la tradición conocemos como los reyes magos, que eran los, según la Biblia, eran los sabios del oriente, no eran reyes, no eran magos, pero bueno. Entonces, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, la estrella. Versículo 10. Y al ver la estrella, ellos se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, arrodillándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, abriendo sus presentes, abriendo los regalos que le llevaban de oro, incienso y mirra, se los ofrecieron. ¿Ves cómo Jesús recibe adoración desde el nacimiento? Jesús era adorado por sus milagros. Veamos, bueno, por sus milagros por encima de la naturaleza. Busque conmigo Mateo 14:31. Jesús no solamente caminó sobre las aguas, no solamente caminó sobre las aguas, sino que hizo caminar a Pedro sobre las aguas. No solamente caminó e hizo caminar a Pedro sobre las aguas, sino que también calmó los vientos y las olas. Mateo 14:31 dice, al momento Jesús extendió la mano, agarró a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, recuerde que Pedro en ese contexto se estaba hundiendo después de haber apartado la mirada de Jesús,
y dice que subiendo en la barca se calmaron los vientos. Entonces, versículo 33, los que estaban en la barca, sus discípulos, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermano, estamos hablando de 12 hombres hebreos, 12 hombres judíos que estaban viendo cosas impresionantes. Estaban viendo milagro tras milagro. Estaban viendo hombres sanados de su ceguera, mancos que les aparecían las extremidades, personas que estaban llenas de lepra, que estaban siendo sanadas. Estaban viendo de milagros a milagros. Y ahora ven que Jesús se para enfrente de un mar que está recio, que está con las grandes olas, que soplan los grandes vientos, que los discípulos que eran pescadores experimentados dijeron, aquí nos vamos a morir. Y de repente ven que Jesús iba caminando bien tranquilo en medio del agua. Y de repente piensan ellos mismos en su gran fe que era un fantasma. Viene Jesús y les dice, no señores, soy yo. Viene Pedro y le dice, si eres tú, entonces me voy a bajar de la barca y quiero caminar hacia ti. Dice Jesús, ven. Entonces se baja Pedro y empieza a caminar sobre las aguas. Viene Pedro, quita la mirada de Jesús y empieza a hundirse. Viene Jesús, lo agarra, lo levanta, lo saca del agua, lo mete en la barca, inmediatamente suben a la barca. Toda la gran tormenta que estaba alrededor se calma. Llegan a la orilla y los discípulos, ¿cuál es la conclusión que llegan? Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, merece adoración. Hermano, Jesús es adorado por sus milagros por encima de la naturaleza. Jesús es adorado por sus milagros en los hombres. Váyase conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Jesús en este capítulo, y no lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero se lo voy a resumir, era un hombre que era ciego de nacimiento. Todo mundo conocía que el hombre era ciego. Viene Jesús y lo sana. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Los religiosos, los fariseos, mandan a llamar a los papás del muchacho que había sido sanado y le dicen, hey, ¿y este era ciego o no era ciego? Díganme cómo pasó esto. Los papás le dicen, mire, pregúntenle a él, la edad tiene suficiente para que conteste. Él dice que fue un hombre que le dijo que lo sanó y that's it. Eso es todo lo que nosotros sabemos. Este hombre llega y le preguntan otra vez, dinos qué fue lo que pasó. Y este hombre dijo, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Él fue, ese hombre llamado Jesús, él fue el que me sanó. Sí, pero es que ese hombre es un pecador, dijeron los judíos. El hombre le dice, yo no sé si es pecador, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Versículo 35, los 9:35 de Juan. Los judíos, ¿sabe qué hicieron con este hombre? Expulsado de la sinagoga, ya no puede venir aquí. Y hallándolo Jesús, a este hombre que había sido sanado, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36, respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto. Y el que habla contigo, él es. ¿Qué está diciendo Jesús? Que él es el Hijo de Dios. Inmediatamente el muchacho que había sido sanado le dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Jesús fue adorado por aquellas personas las cuales él sanó. Si Jesús no hubiera sido Dios, igual que los ángeles que respetan a Dios, hubiera dicho, no me adores, adora solamente a Dios. Pero Jesús recibe la adoración de sus discípulos, de los goyines, de los extranjeros, de los gentiles que llegaron desde el lejano oriente para adorarlo en su nacimiento. Jesús recibe la adoración. Pero es que era niño y no se podía negar. Bueno, ahora tenemos a Jesús siendo adorado por sus discípulos y tenemos a Jesús siendo adorado por una persona, por un hebreo que había sido sanado por medio de él. En su resurrección, Jesús es adorado también. Mateo 28:8. Entonces las mujeres, ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Las mujeres adoraron a Jesús después de su resurrección. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Las mujeres adoraron a Jesús. Lucas 24:50. En su ascensión, cuando sube a los cielos, después de la resurrección, Jesús es adorado.
Lucas 24:50, dice, y los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo Jesús. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos entonces, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hermanos, los discípulos, y el libro de Hechos nos narra que fueron aproximadamente más de 300 personas las que vieron la ascensión de Jesús. Y esas personas, cuando vieron que Jesús era ascendido a los cielos, le adoraron, porque Jesús es Dios. En Hechos 2:32, Pedro dijo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro dice, señores, nosotros estamos convencidos y somos testigos de que Jesús era quien decía ser. Él es Dios. Y te menciono todo esto por una razón. Los discípulos en su momento sí creían que Jesús era un gran rabí, un maestro, un iluminado. Pero a veces les faltaba la fe para creer que era Dios. Tomás lo hizo. Le dijo, mientras yo no pueda ver, mientras yo no pueda meter mis dedos, no puedo creer. Cuando él creyó, dijo, Señor mío y Dios mío. Cayó de rodillas y le adoró. Cuando Jesús fue muerto por las autoridades romanas, los discípulos fueron y se escondieron. Pedro volvió a las redes, volvió a la pesca. Pero una vez que ven al Jesús resucitado, cuando ven que Jesús asciende a los cielos, cuando no les queda ni la más mínima duda que Jesús es quien decía ser el Hijo de Dios, Pedro sale delante de las personas que acusaron a Jesús, que lo llevaron delante de los tribunales, que testificaron en contra de él, y por causa de los quienes fue prácticamente crucificado. Pedro, con todo valor, con toda confianza, llega delante de ellos y les dice, señores, este Jesús al cual ustedes crucificaron, el Padre le ha hecho Señor y Dios en los cielos y en la tierra. Una persona no muere por una mentira, muere por una verdad. Este Jesús, que dijo ser Dios, que recibió adoración, dejó tan convencidos a los suyos que Él era quien decía ser, que los suyos murieron por lo que creían. ¿Quién puede cambiar eso? La gente puede discutir, no, que si Jesús era, que no era, que los evangelios sí son ciertos y no son ciertos. ¿Quién puede decir que no murieron cantidad de cientos de miles de personas solamente por decir Jesús es Dios? ¿Quién lo puede negar? La historia no puede. Ninguna persona puede negar que miles de personas murieron torturadas por decir Jesús es Dios. Y estaban convencidas. Madres vieron a sus hijos morir enfrente de sus ojos solo por decir Jesús es Dios y no me voy a arrepentir, no me voy a retractar. Padres vieron a sus hijos y nietos morir delante de ellos en formas crueles y les daban la oportunidad de que se salvaran si decían Jesús no es Dios. Y no lo hicieron, porque estaban convencidos por lo que habían visto, por lo que habían presenciado, que verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Entonces, de acuerdo al testimonio de la Escritura, de acuerdo al testimonio de la historia de la gente que murió por decir que Jesús era Dios, no podemos dudar, o por lo menos podemos afirmar un poco más, que Jesús era quien decía ser. Ahora, cuando hablamos que Jesús es Rey, busque conmigo Apocalipsis 1:4. Jesús es Rey. Amén. Juan 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién? Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quién fue traspasado? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Entonces, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Y Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso.
Hermano, ¿sabe que hoy por hoy que estamos llegando a esa época de Navidad, sabe que la gente no tiene mucho problema con un Jesús a su conveniencia, a su idea? Y de hecho mucha gente le gusta la figura del niño Jesús. Mucha gente, comerciantes, ateos que ni creen en Dios, pero ellos ponen villancicos en sus negocios, adornan todo bonito. Algunos hasta ponen o solían poner los famosos nacimientos o hacían ofertas para que se regalen unos con otros. Los comerciantes, Navidad y con el niño Jesús no tienen ningún problema. El mundo no tiene ningún problema con aquel Jesús que vino a alimentar a los pobres. El mundo no tiene muchos problemas con aquel Jesús que es todo amor. Pero el mundo tiene un serio problema con el Jesús Rey. Porque como Rey, Él dice las cosas. Lo que es correcto, lo que Él no es correcto, lo que Él pide, demanda o exige del mundo. Este es el Jesús odiado. Este es el Jesús que el mundo rechaza y no le gusta. Porque a nadie le gusta que le digan cómo vivir. A nadie le gusta. Y platicaba con una hermana el día de ayer y me decía: hermana, pastor, fíjese que yo antes era una persona, pero que a mí no se me podía decir nada. Una persona que mi carácter siempre fue bastante fuerte y eso me causó bastantes problemas en la familia, en las relaciones familiares, en esto y lo otro. Porque a mí no me gustaba que nadie me dijera ni cómo llevar mi vida, ni cómo tratar a mis hijos, ni cómo llegar a mi hogar. No, que nadie se meta porque si así somos nosotros. Porque cuando Dios quiere meterse, no, aquí no te metas. Yo contigo, tú puedes bendecirme, tú puedes cuidarme, tú puedes sanarme, yo voy a la iglesia, pero en esta área de mi vida no te metas. Con ese Jesús que es Rey es donde el mundo tiene problemas. Ese es el Jesús odiado. El Jesús de Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, porque mucha gente tiene en ese tiempo de Semana Santa, por ejemplo, cuando se conmemora la crucifixión de Jesús, mucha gente se esponja el corazón y dice: ay, pobrecito Jesús, todo lo que sufrió ahí en la cruz y esto y lo otro. Y mucha gente no tiene problemas con el mensaje de amor de la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente no tiene mucho problema con eso. El problema que tienen es con el Jesús de 1:13 de Apocalipsis. Dice: en medio de los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, es Jesús, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. En su cabeza y en sus cabellos su cabello era blanco como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra las 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su máxima fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con ese Jesús se tiene problema. Con el Jesús resucitado, con el Jesús glorificado, con el Jesús que está a la diestra del Padre, con el Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a nuestro comportamiento. Ese Jesús es el que no nos gusta. Ese Jesús es con el que la mayor parte de seres humanos tenemos problemas, porque no nos gusta que alguien venga de afuera y nos diga: esto no te es permitido. Esto no te es correcto, esto no te es lícito. Esto se llama pecado y no le agrada a Dios. Y nosotros siempre buscamos la forma de cómo excusar nuestros pecados. Ay, pero es que es una mentirita blanca. Ay, pero es que si no me lo llevo yo, se lo va a llevar alguien más. Y nosotros siempre estamos viendo la forma de cómo justificamos. Oh, pero es que yo me comporto así con él porque él se portó así conmigo. Es que yo no lo puedo perdonar porque yo no tuve la culpa. Pero cuando Jesús viene y nos dice: tienes que hacer esto, tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que ponerte a cuentas, no robes, no mientas, no esto, no lo otro. Ahí es donde ya ese esponjadito que teníamos cuando vemos la cruz o cuando vemos el pesebre, el niño Jesús, ahí es donde el corazoncito se empieza a hacer duro. ¿Ve? ¿Y por qué? ¿Porque el pastor lo dice? No, porque Jesús lo dice. Si el pastor lo que hace es leer la Biblia. Si el pastor lo que hace es tratar de recordarte lo que aquí está escrito. Filipenses 2:9. El Jesús que es Rey. Dice: por lo cual también Dios el Padre le exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de todos los que estamos en la tierra,
y de todo lo que está debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que en algún momento toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. La ventaja que los cristianos tenemos es que nosotros la doblamos ahorita y lo reconocemos como Señor, como Dios y como Salvador. Pero la desventaja que tienen los que no creen es que algún día la doblarán diciendo, ten misericordia de mí. Pero too late, I'm sorry, era en vida. Toda rodilla en algún momento se va a doblar. Y toda lengua va a confesar en algún momento que Jesús es el Hijo de Dios. Creas o no creas. Pero algún día estarás delante de Él. Y vas a confesar verdaderamente si era el Hijo de Dios. Verdaderamente lo que me contaba mi abuelita es cierto. Verdaderamente lo que gritaban en los púlpitos en las iglesias era cierto. Y verdaderamente no hay escape ahora. Tan grande es el nombre de Jesús. Tan importante es el nombre de este Rey, que en Lucas capítulo 24, prácticamente casi al cierre del Evangelio de Lucas, versículo 46, Jesús les dice lo siguiente. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo, hablando del mismo, que Jesús padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre de Jesús el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sabes qué tan grande es el nombre de Jesús? Que tiene que predicarse el nombre de Jesús para el arrepentimiento y para el perdón de pecados, porque sin el nombre de Jesús, sin la persona de Jesús, no hay perdón de pecados. No hay forma de arrepentirse. Cuando Judas trató de arrepentirse sin buscar a Jesús, lo que tuvo fue una religión que no le pudo dar solución. ¿Y qué terminó haciendo? Ahorcándose. Pero dice la Escritura que Judas se arrepintió. Algunos traducen que lo que tuvo fue remordimiento. Pero lo que sí podemos decir es que puede haber arrepentimiento, pero si no hay una cercanía a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, como Rey, no hay perdón. Pero ese es un mensaje demasiado exclusivo. Es que el Evangelio es exclusivo. No porque yo lo diga, porque Jesús dijo, no hay otro camino para llegar al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino única y exclusivamente a través de mí, dijo Jesús. Señores, Jesús es Dios, Jesús es Rey, pero ahora vamos a la última parte. Jesús es Señor, Señor. La palabra Señor lo hemos estudiado cantidad de veces ya. En su original es la palabra Kurios. La palabra Kurios es amo, es señor de una casa. Es el amo, es la máxima autoridad en una casa, en una familia. Lo hemos estudiado antes, en los tiempos del Imperio Romano. Se consideraba la patria potestad al pater familia, o sea, al padre de familia tenía la autoridad sobre todo lo que estaba bajo él, sea hombres, mujeres, esclavos, cosas, y todo estaba bajo su autoridad, bajo su dominio. Él era el patriarca, por decirlo así. Este hombre tenía autoridad sobre vida y muerte de los esclavos. Este hombre tenía autoridad sobre vida o muerte sobre sus hijos. Este hombre tenía autoridad para desechar o para tomar a una mujer. Jesús, cuando nosotros le llamamos Señor, tenemos que entender, y ese es un concepto que a veces en nuestra cultura occidental nos cuesta entenderlo, porque nosotros le decimos Señor a la persona que ya está mayor, al anciano. Yo creo que la mayor parte de nosotros recordamos la primera vez que nos dijeron Señor, Señor. Yo recuerdo que estaba en el negocio de la familia, ahí donde mi mamá en la tienda, y recuerdo que un niño me dijo, Señor, Señor, y yo volví a ver atrás porque pensé que le estaban hablando a mi papá. Y cuando no había nadie, dije, ¿a quién le está hablando a este muchacho? Señor, me da un churro. Y yo, ¿mí? Señor, de acuerdo a la Biblia, no es una persona mayor que usted. Señor no es una persona de barba. Señor no es una persona de canas. Señor es un amo, una persona que tiene autoridad. Y cuando la Escritura nos habla de la autoridad de Jesús, o que Jesús es mi Señor, cuando nosotros hacemos la oración del arrepentimiento, la oración, la confesión del pecador, decimos, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, mi Kurios, el que va a mandar sobre mi vida, como mi Rey, como la persona de la cual tú vas a hablar, yo voy a obedecer. Eso es lo que deberíamos de querer decir. Ese es el significado, esa es la esencia de lo que estamos diciendo.
Hebreos 10:25. Le pongo un ejemplo. Si Jesús dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense los unos a los otros en tanto cuanto veáis que aquel día se acerca. Si Jesús dice, congréguense, y Jesús es mi Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Congregarme. Pero ¿qué es lo que yo digo? Está lloviendo, está helado, está haciendo frío. ¿Y el partido? Cuando su jefe le dice, mira, hoy no te vas a presentar en tal trabajo, hoy te vas a presentar en tal trabajo. Ay, no, pero es que ahí no me gusta porque no hay parqueo. Bueno, quédate en tu casa entonces. No, pero es que ¿por qué no me manda tal trabajo? Porque ya estoy lleno ahí, ya no tengo oportunidad, porque ya cerramos ahí, porque ya no vamos a ir a trabajar. Te estoy diciendo que te vayas a tal lugar. Ah, ¿quién manda pues? ¿Quién manda? Nosotros incluso en las relaciones de trabajo, hoy por hoy nos ponemos los moños. Que vea a ver, que busque a otro entonces. Pero con la relación entre el Señor y nosotros, si Él es Señor, nosotros somos siervos. Si Él tiene autoridad, nosotros estamos bajo autoridad. Si Él manda, nosotros tenemos que obedecer. Pero ¿sabe qué tan fácil? Nosotros los cristianos se la ponemos tan fácil al diablo, que para que deje de venir a un culto, lo único que tiene que hacer el diablo es que su pareja diga, apúrate. No, ve, si me vas a estar apurando, mejor no voy. ¿Sabes qué? No, anda vos si querés. Habla, Padre, que tu siervo oye. Así de fácil se la ponemos al diablo. Que nos diga una palabrita. ¿Y dónde está tu adoración? ¿Dónde está tu fidelidad? Yo le mandaba a un muchacho que está haciendo un trabajo de investigación para la escuela acerca de la vida de los mártires de la iglesia. Le mandaba un par de hojitas, de folletitos. Y le decía, mira, de tal época a tal época, las persecuciones de la iglesia de Roma para con los que ellos consideraban como herejes eran tan fuertes que agarraban familias enteras y querían obligar a los padres para que negaran su fe en Jesús, para que se retractaran de lo que ellos creían, que asesinaban a sus hijos dándoles con el mazo en la cabeza, atravesándolos con espada delante de ellos, poniéndolos delante de fieras, de perros hambrientos, tirándoselos ahí para que se los comieran a mordiscos. Y nosotros los cristianos que sufrimos por Cristo. Y me decía un muchacho, pues chica, pastor, la verdad que hasta vergüenza da decir que uno es cristiano. Y con cualquier cosa, como que es, decimos por ahí, cristiano de papel. Un poquito de agua. No pueden estornudarnos enfrente, que ya nos empañamos todos, cristianos de plástico, de cristal. No aguantamos nada. Cuando la iglesia está forjada bajo el sufrimiento, bajo la convicción, bajo hombres fieles a su fe, a lo que creían, a su adoración para con Dios. Jesús es Señor. Yo soy siervo. Lucas 6:46, Jesús hace una pregunta. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Curios? Y no hacéis lo que yo les digo. Entre paréntesis, ¿por qué me llamas Señor y no me obedeces? ¿Por qué me llamas Señor y no me obedeces? Esa es la pregunta que Jesús hace. Señores, ustedes me están diciendo a mí que soy su Señor, que soy su Dios, que soy su Rey. Y a la hora que yo les doy un mandamiento en mi palabra, ustedes no lo obedecen. ¿Por qué me llaman Señor? Porque un cristiano debería de caracterizarse por algo, no por ser obediente al pastor ni a la doctrina de una iglesia, sino por ser obediente a lo que está escrito en este libro. Porque este libro, y lo hemos dicho cantidad de veces, aquí la máxima autoridad en una iglesia no es el pastor, no es un concilio, sino que la máxima autoridad en una iglesia tiene que ser lo que Dios dice. Y usted puede venir con toda confianza, con todo respeto, con todo amor, con toda amabilidad y decirle al pastor cuando usted vea en la Biblia que algo no está de acuerdo a la Escritura y decirle, pastor, mire, ¿por qué en la iglesia hacemos esto si la Biblia dice esto? Y el pastor deberíamos de someternos a lo que la Escritura dice. No a lo que nosotros queremos o creemos, sino a lo que Dios dice. Pero como hacemos lo que nos da la gana, porque le decimos Señor, pero de nombre. Y Jesús fue claro cuando dijo, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está bien lejos. Y hoy cristianos habemos un montón que adentro de las filas de la iglesia, dentro de las bancas de las iglesias, le llamamos Señor, mi Dios, mi Rey, mi esto, mi lo otro.
Pero cuando nos toca leer la Biblia y pasamos por una parte donde nos toca ciertos pecados, ciertas cositas, ciertas actitudes, ciertos rencores, donde Dios dice, ama, perdona, donde Dios dice, no sean soberbios, no sean orgullosos, dejen los rencores, nos endurecemos y no ponemos atención a lo que Dios dice, ponemos oídos sordos, ponemos aquella cosa, aquella coraza y decimos no. Es que si usted supiera, Él no está preguntando, Él está ordenando. Busque conmigo en Gálatas 5:19. Vamos a ver algunas cosas que el Señor, que el Curios, que el mandamás de la casa dice a sus discípulos. Aquellas cosas que Dios llama pecado, aquellas cosas que Jesús juzga, esas cosas en las cuales nosotros nos sentimos muchas veces, ya van con lo mismo. No lo dice el pastor, no lo dice la cultura, no lo dice la sociedad, lo dice Dios. Gálatas 5:19. Permítame, yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, creo que es esta que tengo acá, pero dice, sí, es parecida a la Reina Valera, pero un poquito más explícita, creo. Dice, 5:19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Los fornicarios, o sea, los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Los adúlteros, o sea, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los que tienen una vida sexual inmoral, inmunda, es decir, que practicamos cosas sexuales, no necesariamente físicos, sino que entiéndase pornografía o cualquier otro tipo de práctica no agradable a Dios, la lascivia, aquellos que estamos maquinando constantemente, pasiones sexuales, que estamos viviendo una porno mental, que no podemos ver una muchacha ahí, que ya la vamos desnudando y vamos pensando, lascivia. Idolatría, hechicería, que la brujería, que esto, que no, que es para que la otra no me quite a mi marido, pues. O sea, yo no estoy haciendo nada malo, yo solo un amarre ahí nomás para que no se me vaya muy lejos. Enemistades, pleitos, dice el Señor, que son formas pecaminosas con las cuales desagradamos a Él. Los pleitos, los celos, las iras, la contienda, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos decirle Señor y Dios y Rey si estamos leyendo que estas cosas no le agradan y nosotros mismos estamos lejos de confesar nuestros pecados y tratando de apartarnos, los defendemos o simplemente ignoramos lo que Dios dice. Decimos, pero es que todos lo hacen. Yo pasaba una encuesta acerca de la pornografía con los jóvenes de esta iglesia, encuesta anónima, y les decía, ¿qué pensás de la pornografía? Y una de las respuestas era, y una de las que más me quedó marcada, es que uno de los muchachos dijo, la pornografía es algo tan normal, pero es algo que todo mundo niega y nadie quiere decir que lo hace, pero es normal y todo mundo lo hace. Si dentro de la iglesia pensamos, es normal, no tiene nada de malo, no le estoy haciendo absolutamente ningún mal a nadie, simplemente me estoy satisfaciendo a mí mismo. Y Dios dice que es pecado, y yo lo sigo practicando y lo sigo defendiendo, y no le declaro la guerra a eso, y no te pongo en mi corazón el deseo de cambiarlo, de transformarlo. ¿Por qué le llamo Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Señor si no me obedeces? Y una de las luchas que el Señor nos ha llamado es a pelear en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo no digo que va a ser perfecto y que no vamos a caer y no vamos a pecar en ninguna de estas cosas. Le estoy diciendo que tenemos que declararle la guerra, que tenemos que venir y a nuestra carne simplemente decirle, ¿sabes qué? Eso es lo que te satisface, pero yo quiero agradar ahora a mi Dios. Y mi Dios dice que eso no le satisface. Entonces ahí vamos a estar reñidos ahora. Porque lo que antes a mí me causaba placer, ahora me causa arrepentimiento y una lucha para tratar ahora de agradar a mi Dios y no a mi carne. Esa es la lucha del Evangelio. Efesios 5:3 dice,
que no haya entre vosotros ninguna inmoralidad sexual, ni ninguna impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. Esa es la Nueva Traducción Viviente. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios en cada uno de ustedes. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura, avara, heredará el reino de Cristo y de su Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo o la ira de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen de las cosas que hace la gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen lo que el Señor le agrada de ustedes. Hermano, nosotros que podemos tener la Escritura y saber lo que Dios le agrada y lo que le desagrada, ¿por qué no practicarlo? Vuelvo y te digo, yo sé que dentro de la carne, y Pablo lo pone de esa forma magistral, dice, lo que yo quiero hacer, la carne lo rechaza. Y lo que la carne ama, lo que la carne desea, lo que la carne me pida, mi espíritu lo rechaza, porque sé que no le agrada a Dios. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de ese cuerpo de muerte? Pero también la Escritura dice que también somos más que vencedores. Y que estamos en una lucha en contra del pecado. Y que esa lucha terminará hasta el día de nuestra redención completa. Hermano, Romanos 13, vamos directamente. 1 Corintios 6:9. Ya vamos a ir terminando con esto. 1 Corintios 6:9. El Señor, el Curios, el que manda, el amo, dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. Los que se entregan al pecado sexual, los que rinden culto a los ídolos, los que cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y cuando nosotros lo dejamos hasta ahí, decimos, puchica, ya nos condenamos todos. Pero el versículo 11 dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados de sus pecados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuándo comienza el cambio? Cuando invocas el nombre de Jesús como Señor y Dios. Cuando le pides a Él que entre en tu vida. Cuando una vez que lo has recibido y verdaderamente tienes una comunión con Él como el Señor y como tu Dios, una vez que has nacido de nuevo a la familia de Dios, aunque sigues luchando en contra de los pecados, pero ahora tienes a quién recurrir. Hijitos míos, esto les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, que si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y también para limpiarnos de toda maldad. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hermano, en esta época en la cual se habla mucho de Jesús, esta época en la cual el Jesús del pesebre es un Jesús bien aceptable. El Jesús de la cruz es un Jesús al cual mucha gente, oh pobrecito, le tienen lástima, le tienen reverencia, el amor de Dios. Es aceptable. Pero este Jesús que es Rey, este Jesús que es Dios, este Jesús que es Señor y que pide y demanda una actitud, una conducta de parte de sus seguidores diferente, que pide que hagamos una lucha, que pongamos nuestro cuerpo, como dice el libro de Romanos, en un sacrificio vivo y constante que le sea agradable a Dios. Dice el libro de Romanos, y se lo parafraseo de esta forma, dice, señores, el verdadero culto, la verdadera adoración a Dios no es que ustedes vayan y se sientan en una silla. El verdadero culto y adoración a Dios, la que es agradable a Dios, es que ustedes todos los días pongan su cuerpo en un sacrificio vivo para buscar de hacer las cosas que a Dios le agradan y dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Ese es el verdadero culto. Esa es la verdadera adoración a Dios. Esa es la adoración que ustedes van a dar con el cuerpo. Esa es la adoración que a Dios le agrada.
Hermano, si el día de ahora has pecado, si el día de ahora leyendo lo que la Escritura dice, lo que el Señor dice, tú dices, la verdad que no soy digno. Yo ni siquiera debería haber pasado por las puertas de este lugar. Tú dices, como el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus esclavos, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy tenemos una ventaja. Tenemos la ventaja de entender que el amor de Dios fue derramado no por justos, sino por pecadores llamados al arrepentimiento. Si tú en esta hora te sientes indigno, puedes recurrir a ese Jesús que es Dios, que es Rey, que es Señor, pero que también es amor y llama al pecador al arrepentimiento, porque eso vino, a llamar a todos los pecadores al arrepentimiento. A que cada uno de nosotros vengamos y reconozcamos lo viles, lo malos, lo lejanos de la gloria de Dios que estábamos, lo lejanos de la voluntad de Dios que estábamos, la imposibilidad, como dice Alcohólicos Anónimos, señores, nosotros tenemos la imposibilidad en contra del alcohol, nosotros los tenemos en contra de nuestros pecados. Pero reconocemos no a una fuerza superior, sino a un Jesús que es Dios, que es Rey, que es Señor, que es misericordioso, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ese reconocemos, en ese confiamos y en ese descansamos. Amén. Oremos.